Buenas tardes, en este momento nos encontramos en el primer encuentro de formación en turismo indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos el placer de conocer a nuestro expositor. Me gustaría que él nos hablara primero de él, de sus experiencias y qué es esto de turismo indígena. Bueno, mi nombre es Jean-Philippe Lemuáñez, soy agente para América Latina de la Alianza Mundial de Turismo Indígena, WINTA por sus siglas en inglés, que es una organización creada el año 2012 en la primera conferencia del Asia-Pacífico de Turismo Indígena, en donde además también se crea una declaración, que es la Declaración de la Raquia, que establece 6 principios para el desarrollo del turismo indígena a nivel mundial. Lo interesante de esta declaratoria es que fue hecha por indígenas y está basada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y que a la vez la Organización Mundial de Turismo también la reconoció y la validó el mismo año. Y de ahí en adelante WINTA ha estado trabajando con la OMT para poder implementarla, y se han sacado varios documentos técnicos que permiten poder guiar el desarrollo de la actividad turística en territorios indígenas con los pueblos indígenas. Y bueno, hoy en día estamos acá estando en este encuentro, ¿no es cierto?, dando una capacitación que estaba pensada en un comienzo para los 4 pueblos indígenas de acá de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kogi, los Wiwas, Arahuaco y Cancuamo, pero que además causó tanto interés, ¿no es cierto? Y tanta necesidad de saber, que fueron invitadas otras organizaciones. Está participando la ONIC, también está participando el CRIC y otras organizaciones que, bueno, importantes, ¿no es cierto?, que van más allá solamente del turismo. Y esta capacitación está organizada por la Asociación Nacional de Turismo Indígena de Colombia, ASONTIC, que invitó a WINTA, ¿no es cierto?, y a mi persona en particular para poder ofrecerla. Y es una capacitación que está enfocada principalmente en dar a conocer qué es realmente turismo indígena, en donde se tratan temáticas tales como los derechos, cómo activar los derechos de los pueblos indígenas a través del turismo, los valores de los pueblos, los valores esenciales para crear experiencias o bajo los cuales se tiene que desarrollar el turismo indígena, cuáles son los impactos positivos, negativos que produce la actividad, la autenticidad, el desarrollo de experiencias, entre otros. Ahora, todo concentrado en 3 días. Es bien acotado, pero creo que se está logrando poder transmitir la información y llegar a poder crear, ¿no es cierto?, u obtener algunos documentos que son esenciales y que son muy importantes para que los pueblos, las comunidades que están participando en esta capacitación puedan seguir avanzando en el desarrollo de la actividad turística en sus territorios. Philip, por ejemplo, 30 años que tengo trabajando en el turismo, acá en el Atlántico sobre todo, que es lo que más me apasiona, pero siempre hemos hablado en turismo, cuando hablamos de la clasificación y la tipología, hablamos de etnoturismo, pero ahora con lo que estoy escuchando, con lo que estoy viviendo acá, me doy cuenta que es otra cosa diferente. O sea, pareciera que estuviéramos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque hay distintos tipos de etnias, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que esos grupos, bueno, tendríamos que aquí incluir en la conversación un antropólogo o antropóloga. Ahora, el turismo indígena justamente nace desde la antropología, si nos vamos a la academia. Hay varios escritores, y los primeros que escribieron sobre turismo indígena son antropólogos. Y así si mal no recuerdo, hay una escritora, antropóloga, que se llama Valerie Smith, que sacó un libro que se llama Host and Guest, es decir, la persona que recibe, ¿no es cierto?, y el invitado que llega al territorio. Y eso fue por allá, por la década del 80, a comienzos de la década del 80. Y después sale un libro muy famoso que es del profesor Richard Butler en Hinch y Thomas Hinch, de 1996, que es el primer libro que se titula Turismo Indígena, a Indigenous Tourism, y donde sale la primera definición de lo que es turismo indígena, y ahí se establece claramente que
tiene que ser, es un turismo hecho por los pueblos indígenas basado en su cultura. Y bueno, ese libro tuvo una segunda edición que salió en 2005 y ahora va a salir una tercera edición en el año 2023, en donde a mí justamente el profesor Richard Butler me invitó para hacer un capítulo sobre turismo indígena en Latinoamérica. Y claro, el turismo de los pueblos indígenas es mucho más allá, no es turismo étnico, además que está bien cuestionado también hablar de etnias, ¿no es cierto? Porque son pueblos que existían antes, pueblos indígenas. Y cuando hablamos de turismo indígena no solamente hay que considerarlo como una actividad turística, es decir, están todas las leyes que hablan de la regulación turística, pero además están todas las leyes y convenios internacionales y leyes nacionales de cada país que tienen que ver con el desarrollo turístico y la protección de los pueblos indígenas. Entonces es mucho más complejo de lo que se piensa, porque se tienen que mezclar esos dos. Y justamente estos documentos de los cuales yo hablé, que es la Declaración de la Ráquea, que establece estos 6 principios, esa es la base, porque justamente une la actividad turística con los derechos indígenas, y es lo que se busca. Hablas de los 6 principios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podrías hablarnos de ellos así como que... Sí, bueno, estos principios hablan del respeto, por ejemplo, el respeto por la tierra, que tiene que tener la industria turística y también las comunidades, por la tierra, por las aguas, por la cultura. Habla de que tiene que haber un proceso de consulta. Cuando se desarrolla el turismo con comunidades indígenas no puede ser llegar y hacerlo, es decir, las personas no indígenas que tienen empresas turísticas no pueden llegar y llevar turistas a territorios que son indígenas. No se puede, porque tiene que haber un proceso de consulta, preguntarle a los pueblos indígenas si quieren o no desarrollarse, cómo quieren desarrollarse, si están de acuerdo con incluirse en el mercado turístico, cuánta gente tienen que recibir, bueno, etcétera. Son miles de preguntas, ¿no es cierto? Y además tiene que ver con un proceso un punto clave que son las alianzas equitativas, es decir, tiene que haber ganancia para todos lados. Y es importante entender también que los pueblos indígenas no pueden actuar solos en este proceso de desarrollo turístico, porque es una industria no indígena, es una industria occidental. Ellos tienen la posibilidad de utilizarlo como una herramienta para activar sus derechos. Es una herramienta más que ellos tienen para activar su derecho. Lo hablo 2 veces, ¿no es cierto? O hago énfasis en ello porque es justamente eso, por lo menos desde mi punto de vista, una tremenda herramienta para revitalizar la cultura, muchas veces recuperar territorio, por ejemplo, algunos sectores que son áreas protegidas que se crearon sobre territorios indígenas, que en la mayoría de los casos a nivel mundial es así, y en donde la actividad turística que se lleva a cabo en esas áreas protegidas no está bajo la administración de los pueblos indígenas porque ellos no estaban preparados. Entonces hay que trabajar todo un proceso, quizás de varios años de capacitación para que ellos estén preparados y se puedan hacer cargo de la actividad turística en sus territorios. Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo sobre ello, pero básicamente es eso, o sea, realmente, y es una revolución, o sea, es un movimiento que se puede decir que partió, claro, hay libros académicos que hablan del tema, pero desde el empoderamiento indígena partió hace alrededor de 25 años atrás, 25, 30 años. Y bueno, y a nivel mundial hay tremendas organizaciones súper importantes que son las que más destacan. Maori Tourism en Canadá, WITAC en Australia, ITAC en Canadá, Ayanta en Estados Unidos, aquí a nivel latinoamericano también está RITA en México, ANTI en Chile, RedNati en Perú, RedTuri en Panamá y aquí Azontec. Entonces esto está creciendo, está aumentando y hay un empoderamiento indígena y eso es algo muy positivo que está sucediendo. Philip, ¿en qué momento, ahora voy a la parte personal tuya, en qué momento tú haces ese enganche, ese enlace con las comunidades y el turismo? O sea, ¿cómo llega eso a ti? ¿Por qué?
Bueno, todo esto es revolucionario también, ¿no? Es una forma de... Realmente yo entiendo que el mundo es muy desigual. Eso me sucedió en mi adolescencia, el darme cuenta que el mundo era muy desigual y que hay que hacer cosas reales. No hay que quedarse solo en la palabra, hay que avanzar. Y es pasión, realmente es mi pasión el poder trabajar en esto, y he sido muy afortunado de tener la posibilidad de trabajar con líderes indígenas que no sé cómo yo ingresé. O sea, yo no soy indígena, yo me llamo Jean-Philippe Lemoyne, soy descendiente francés que vivo en Chile, y, y bueno, por mi trabajo me he ganado una posición, y realmente lo agradezco. Y como digo, me tocó trabajar con Johnny Edmonds, que es el antiguo director de WINTA, durante 5 años, y luego él falleció hace 2 años atrás ya, pero él creó Maori Tourism en Nueva Zelanda, creó Waitok en Australia y después creó WINTA. Entonces él fue mi maestro realmente, me enseñó muchas cosas. Y luego ahora trabajo con Ben Sherman, que es el presidente de WINTA, que él es un elder, ¿no es cierto?, un mayor que ya tiene más de 80 años y que toda su vida ha trabajado por sacar esto adelante. Me ha tocado trabajar con ITAC. Las cosas llegan también, ¿no es cierto?, a su momento, cuando uno está realmente preparado, es un poco el destino lo que me llevó a trabajar. Yo partí, a ver, yo estudié ingeniería forestal y luego me especialicé en ecoturismo, fui profesor de ecoturismo durante varios años, hice mi maestría y seguí avanzando justamente con este sueño, entendiendo que los estudios te permiten poder dar a conocer tu pensamiento, ¿no es cierto?, que más gente te escuche, porque tienes fundamentos. Y finalmente, desde el año... Bueno, ahí ya trabajaba con comunidades, pero el año 2015 marca un antes y un después, que es donde yo postulo una ponencia para un evento internacional de turismo indígena en Quebec, en Canadá, y salí seleccionado, y justamente después me doy cuenta que la persona que me seleccionó fue Johnny Edmonds, que años después fue mi maestro. Y cuando